Hola, buen día. Vamos a hacer la retroalimentación en esta ocasión del examen diagnóstico, de la evaluación diagnóstica que aplicamos en quinto semestre. Como podrán observar, aquí en esta parte tenemos una gráfica de barras que va del 100% en orden decreciente, ¿no? De tal manera que esto pues, no se ajusta de una manera perfecta a una curva de Gauss, pero observamos que sí los datos están sesgados hacia la izquierda, lo cual es bueno en este caso, ¿no? Insisto, porque los datos de mayor valor se encuentran más a la izquierda. Podemos observar aquí en esta parte que algunos compañeros de ustedes tuvieron el 100%. Si hacemos más o menos el tanteo, veremos que hay dos que obtuvieron el 100%, otros dos que obtuvieron pues 90 y tantos por ciento, ¿no? O sea, esto es, les falló una. Y en esta región no tenemos a nadie con cero. Veamos en esta parte las estadísticas. El número de personas que hicieron la prueba, que presentaron el examen, son 86. Había 30 preguntas, ¿sí? Quien menor cantidad de aciertos tuvo fueron 6 aciertos, que representa el 20%. El máximo lo obtuvieron, insisto, dos personas que con 30 preguntas obtuvieron el 100%. El promedio estuvo situado en 19.2 preguntas como promedio, que significa el 64%. O sea, 64.1, estamos hablando de 6.4, lo cual es relativamente bueno. Y la mediana estuvo en 20 preguntas, ¿no? ¿Qué significa? Si lo ubicamos en el 66.7%, significa que de los 86 alumnos que presentaron la prueba, 43 tuvieron más de 20 aciertos y otros 43 tuvieron menos de 20 aciertos, lo cual es bastante bueno, ¿no? Si ubicamos es el 66.7%, pues deberá de estar por acá, ¿no? Más o menos. Entonces, ahí estaría la mediana. La mitad de ellos estuvo por encima de esa puntuación y la mitad de los que presentaron la prueba por debajo de esa puntuación. Veamos a detalle algunas otras cosas. Aquí está cada una de las preguntas que se les hizo. Por ejemplo, la pregunta A, la opción correcta era C y 70 alumnos tuvieron correcta esa pregunta, que representa el 81.4%. Otras respuestas que encontramos fue que el 8% respondió A, el 6% respondió B, el 3% respondió D y el 1% puso otra cosa. Y así con cada una de las preguntas. Está observen que hay algunas que tienen un alto porcentaje, pero hay otras que tienen un bajo porcentaje. ¿Sale? Vamos a organizarlas de otra manera. Son las mismas preguntas, pero ahora pedí que me las ordenara en orden decreciente. Esto es de las fáciles a las difíciles. ¿Cuál era una pregunta fácil? La 11, la 12, la 2. La pregunta 11 la tuvieron correcta 81 alumnos, que representan el 94.2%. Pero aún así hubo por ahí del 5.8% que no la tuvieron bien, ¿no? La pregunta 12, pues ya un poco menos alumnos, y así nos vamos. De tal manera que cuando llegamos al final de la tabla, la pregunta difícil, o una de las preguntas difíciles era la 13, puesto que solo el 30% de alumnos
2, 30.2 la tuvo bien, solo 26 alumnos. La pregunta 13, 27 alumnos la tuvieron bien, que representan el 31.4. La pregunta 4, la pregunta 3 y la pregunta 25. Vamos a anotarlas para que las resolvamos. Entonces, las difíciles eran la más difícil o la que mayor dificultad les representó, la 13, luego la 23, la 4, la 3 y la 25. Ya las tengo acá. 13, 23, 4, 3 y 25. Ok. Hablábamos de que hubo algunos compañeros de ustedes que tuvieron buen resultado. Uno de ellos fue Julio Hernández, ¿sí? Julio César, que tuvo un examen perfecto. ¿Sale? Ni un error. Pero no fue el único. También su compañera Fátima Belén tuvo un examen perfecto. Mis felicitaciones a ambos por el esfuerzo y por el resultado, ¿no? Bueno, que el resultado es producto del esfuerzo. Vayamos a resolver las difíciles. La primera pregunta difícil nos decía o nos pedía hallar el valor del coeficiente de ese término, del término x cúbica z y cuadrada entre 5. Ok, el coeficiente es el número que multiplica a las letras, pero en este caso veamos que divide, ¿no? Entonces, y no aparece como opción el 5. En realidad, recordemos que esa expresión x cúbica z y cuadrada entre 5 la podemos escribir como un quinto de x cúbica z y cuadrada. Con lo cual, ¿cuál es el número que multiplica toda la parte literal? Pues el número que multiplica la parte literal no es otro que un quinto. Por consiguiente, este es el coeficiente, esta es la parte literal y estos son los exponentes, ¿no? ¿Qué signo tiene? Pues tiene signo más. Pero en este caso me preguntan por el coeficiente, por lo cual la opción correcta era D. ¿Sí? Hasta ahí nos va quedando claro el asunto. Revisemos uno más. Un dado tiene un total de 24 centímetros de superficie. ¿Cuál es el volumen de dicho dado? Vamos a tratar de dibujar un dado. ¿Sale? Ahí está más o menos un dado. ¿Qué significa que tenga una superficie total de 24 centímetros? Pues que si sumamos el área de esta cara, más el área de esta cara, más el área de la cara de acá, más el área de la cara de atrás, de la de este lado y la de abajo, tendremos 24 centímetros de superficie. Estamos hablando de que el área total es de 24 centímetros cuadrados. ¿Pero cuántas caras tiene? Pues tiene 6, ¿no? Entonces el área de una cara va a ser igual al área total dividida entre las 6 caras. Esto es 24 centímetros cuadrados divididos entre 6, pues me quedan a 4 centímetros cuadrados. ¿Qué significa? Que cada una de estas caras tiene un área de 4 centímetros cuadrados. ¿Y cómo conseguimos que o de dónde sale que cada cara tenga 4 centímetros cuadrados? Pues, si todos los lados de las caras miden lo mismo, no nos queda otra más que considerar que este lado mide 2, y entonces este lado mide 2, y entonces este lado mide 2. Cada uno de los lados de ese cubo mide 2 unidades de longitud. Y para hallar el volumen
¿sí? El volumen del cubo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues multiplicar un lado por el otro lado por el otro lado, que nos da como resultado 2 centímetros multiplicados por 2 centímetros multiplicados por 2 centímetros, que 2 por 2, 4, por 2, 8, y centímetros por centímetros me quedan centímetros cúbicos. Entonces el volumen es de 8 centímetros cúbicos, que era esta opción. Revisemos uno más. Recuerden que vamos revisando el orden inverso, ¿sale? Del más difícil hacia el menos difícil. Vamos a resolver solo 5 de ellos. Siguiente. Propiedad de los números reales que establece que el orden de los factores no altera el producto en una multiplicación. Varias veces les he comentado que es importante que nos aprendamos los nombres de los elementos que intervienen en las operaciones, ¿sí? Y les decía que quien interviene en una suma, pues son los sumandos, ¿no? Y el resultado se llama suma, pero también se llama total. Cuando hablamos de una multiplicación, puedo hablar de multiplicando, multiplicador y producto, pero también puedo hablar de factor y al resultado le puedo llamar producto. ¿Sale? Entonces, estamos hablando de una multiplicación y me dice que cuál es la propiedad de los reales que establece que el orden de los factores no altera el producto. O sea, el orden en el que yo multiplique no va a alterar el resultado. 3 por 4 me da 12, que será exactamente el mismo resultado de multiplicar 4 por 3, que también me va a dar 12. ¿Se acuerdan? Esa propiedad la estudiaron desde la primaria, y esa propiedad que establece de que el orden de los factores no altera el producto se llama propiedad conmutativa, que es esta. A muchos se les dificultó recordar esta situación. Veamos otra más que es como de cultura general. Conjunto numérico que no forma parte de los números reales. Recordemos cómo es la estructura del conjunto de los números reales. Nosotros en primer lugar aprendimos lo que eran los números naturales. Los naturales eran los números que se representaban con una n y nos servían para contar. 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen inicio, pero no tienen fin. Después tenemos el conjunto de los números enteros, ¿sí? Porque con los naturales, cualquier pareja de números naturales que sumemos me va a dar un número natural. Pero si restamos dos naturales, no siempre vamos a tener un resultado. Por ejemplo, si a 2 le restas 4, no se puede, ¿no? Tienen que aparecer los números con signo, que también no son un montón, ¿no? Se llaman enteros. Tienen signo, vienen desde menos infinito. Vamos a poner aquí algunos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aparece el 0, ¿sale? 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Hasta el infinito. Estos son los naturales, estos son los enteros. Continuamos. Pero ya con los enteros, cualquier suma o resta de enteros tiene resultado. Pero cuando tenemos que dividir, hay divisiones que no alcanzan a tener un resultado. Por ejemplo, si divides menos 4 entre menos 1, pues te sigue dando 4.
positivo, ¿no? Si divides menos 4 entre menos 1, te va a dar, no sé, menos 4 entre menos 2 te va a dar 2. Y están en el mismo conjunto. Pero de repente si quieres dividir 1 entre 2, ese número 1 entre 2 no está en este conjunto. Entonces aparece en un nuevo conjunto que se llama el conjunto de los números racionales. ¿Sale? Algunos le conocen como las fracciones o los quebrados. Y son un montón otra vez. Todos los racionales vienen desde menos infinito. Vamos a poner por aquí algunos. Menos 8 tercios. Menos 1/5. El 0. El 0 es racional, sí, porque puedes representarlo como 0 entre 5, que te da 0. El 1, pero no el 1 era entero, no. El 1 es entero, pero también es racional. Porque si divides 2 entre 2, te da 1. ¿Sale? 7 cuartos, etcétera, etcétera. Son, otra vez, muchísimos, un conjunto enorme. Entonces tenemos naturales, enteros y los racionales. Pero nos faltan algunos más. Voy a borrar por acá. Bueno, estoy teniendo problemas para borrar. Pero, bueno, voy a dibujarlo aquí abajo mejor. Tenemos el conjunto de los naturales. Luego tenemos el conjunto de los enteros. Luego tenemos el conjunto de los racionales. Y por acá hay otro conjunto grande, que es el conjunto de los irracionales. ¿Sale? Los irracionales también es otro conjunto muy grande, en donde aparece, por ejemplo, la raíz de 2, el número pi, el número e. Vamos a poner menos la raíz de 8. ¿Sale? Cuando juntamos todo este conjunto de los racionales con el conjunto de los irracionales, tenemos algo que se llama conjunto de los números reales. ¿Sale? Ese conjunto de los números reales, entonces abarca ¿a quién? A los naturales, a los enteros, a los racionales y a los irracionales. ¿Cuál es el que no está en esta lista? El conjunto de los números complejos, que era la respuesta que estaba yo buscando. Y bueno, tenía que echarme un clavado en mi memoria para llegar a ese resultado. Y creo que este es el último. Vamos con ese último. Dice, el largo de un rectángulo es 7 metros más largo que el ancho. Si su área es de 144 metros cuadrados, ¿cuánto mide el ancho de dicho rectángulo? Vamos a tratar de dibujar por aquí un rectángulo. Ya está. Entonces, el largo, bueno, no sé cuánto mide el ancho, pero lo voy a representar con X. Y el largo, pues mide lo que el ancho más 7 metros. ¿Sale? ¿Cómo determino el área de un rectángulo? Multiplicando el área, la obtengo multiplicando el ancho por el largo. Y el resultado de esta multiplicación me tiene que dar ¿cuánto? 144. ¿Sale? Y nos piden que encontremos las medidas del rectángulo. Puedo hacerlo por tanteos o puedo usar un método algebraico. Voy a usar un método algebraico. Voy a multiplicar x por x, x cuadrada, más por más, x por 7, 7x igual a 144, x cuadrada más 7x menos 144 es igual a 0. ¿Sale? Y esto lo puedo resolver usando la fórmula general. Me queda una ecuación cuadrática que la puedo resolver por la fórmula general, que recordemos, la fórmula general es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto dividido entre 2a.
Esta era la fórmula general, pero es muy tardada. Entonces, esta expresión también la puedo resolver por factorización. ¿Sale? Resolviendo esta expresión por factorización, debo de buscar dos números que sumados o restados me den 7 y multiplicados me den 144. ¿Sale? Entonces veamos que 16 y 9, 6 por 9 es 54, llevo 5, 9 por 1 9 y 5 que llevo 14. Ya está la multiplicación y 16 menos 9 me da 7, lo cual me indica que este debe ser positivo y este debe de ser negativo. Y ya de ahí yo sé que una multiplicación me da como resultado 0 cuando un factor vale 0 o cuando el otro factor vale 0. De acá puedo despejar y me quedaría que x es igual a menos 16, que no tiene sentido para mi problema, no puede haber longitudes negativas. Entonces la solución tendrá que estar acá. Si esta 9 está restando, pues entonces aparece en el otro lado sumando. Y con lo cual obtenemos que este lado mide 9 y el otro tiene 7 unidades más, 16. Entonces, este lado mide 16 y este lado midió 9. Vamos a ver. 9, ya está menos peor. Ajá. Y la multiplicación me da los 144. Pero la pregunta que nos pedía, ¿cuánto mide el ancho? El ancho es de 9 unidades. Y con eso terminamos el problema. Bueno, esta es la idea de usar la metodología de la clase invertida, ¿no? Ustedes se esfuerzan, trabajan y yo voy resolviendo dudas. Espero que eso haya sido de utilidad para ustedes. Manténganse activos, no copien y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal, ¿sale? Ahí vamos a estar publicando, bueno, voy a estar publicando mucha información. Recuerden que es un poco más barato en estos términos ver un video que estar en una videoconferencia. Hasta la vista.